Buenas, les habla Juan Quesada nuevamente y en la unidad de Ecología de Agua Dulce de la Cátedra, ¿no es cierto?, de Ecología y Conservación, vamos a hablar ahora de lo que es la importancia del agua, del recurso agua, ¿no es cierto?, y algunas de sus definiciones. Los contenidos de la clase o de esta presentación, ¿no?, estarán divididos en tres partes. Más que nada un poco saber cuál es la disponibilidad de agua que existe a nivel general, algunas de sus propiedades. Vamos a repasar lo que es el ciclo del agua y también vamos a hablar de lo que es la limnología, ¿no? Para iniciar, este mapa un poco nos muestra la distribución de precipitaciones que hay en los distintos continentes, con colores más oscuros, más azules, ¿no es cierto? Es sectores con más precipitación, que van arriba de 500, 1000, 2000 y 3000 milímetros, y los sectores más claros, ¿no es cierto?, son precipitaciones por debajo de los 500, con la zona más clara por debajo de 250 milímetros de lluvia al año. Podemos notar a primera vista que América, ¿no es cierto?, es uno de los continentes que tiene una mayor presencia de precipitaciones o precipitaciones más altas, y particularmente América del Sur tiene también una gran abundancia de agua, teniendo una distribución particular. Podemos observar que en general en todo el continente hay una gran abundancia de agua, a excepción de una línea, ¿no es cierto?, que se observa acá, que es conocida como la diagonal árida, que se genera por distintos fenómenos topográficos y también climáticos, que hace que este sector que atraviesa Chile y Argentina sea, en el lado chileno, uno de los desiertos más secos del mundo. Pero a la vez tenemos en este continente, ¿no es cierto?, las zonas de mayor lluvia, por ejemplo en Brasil, donde en sectores amplios hay mucha abundancia de precipitación. Y si pensamos, por ejemplo, en Misiones, vemos que Misiones está en un sector justamente con una amplia precipitación. En la provincia sabemos que la precipitación es mayor a 2000 milímetros en gran parte del territorio, y eso implica también que existe una abundancia de este elemento, pero pueden haber periodos de escasez también, dependiendo de cómo es su distribución y también de las condiciones ambientales de cada sector. Vemos también que en latitudes, ¿no es cierto?, medias, hay generación de ecosistemas que son zonas más secas, por ejemplo lo que es África, Asia, ¿no es cierto?, que son desiertos y sabanas también, eh, que la precipitación es mucho menor, ¿no? Pasando a la otra diapositiva, bueno, vemos un poco la distribución a nivel global de lo que era la precipitación. Ahora vamos a hablar un poco de esta agua que hay, ¿no es cierto?, en todo el mundo, en cómo está compuesta, en qué compartimiento, ¿no es cierto?, está dividida en el globo. Y podemos ver que del 100% del agua que hay en la Tierra, el 97% de esa agua se encuentra en los océanos, o sea que es un agua salada. Si pensamos en un agua que sea útil o consumible para el ser humano, esa agua directamente no nos podría servir, si bien hay métodos que se utilizan para poder desalinificar esa agua y poder utilizarla para el consumo. Generalmente implican mucha energía o mucho trabajo, digamos, para hacer ese proceso, así que es poco viable eh, esas actividades, digamos. Bueno, de esa distribución de agua vemos que un 3% es agua dulce, o sea que es una agua que en teoría podríamos decir estaría disponible, pero cuando se hila más fino en la disponibilidad de esta agua, si vemos que ese 3% en el gráfico de al lado, si lo ampliamos, ¿no es cierto?, podemos ver que de ese 3%, el 68-69% de esa agua dulce que está en la Tierra está en capas de hielo y en glaciares. O sea, son sectores que son de muy difícil acceso y que no es, digamos, no hay una disponibilidad inmediata del recurso de agua. Después de ese también 3%, el 30% es un agua que se encuentra de forma subterránea, o sea que también es de muy difícil acceso
realizándose generalmente para obtener pozos profundos, los cuales son muy costosos, y también, si es que es posible, acceder también a estas zonas, ¿no? Así que es un agua que, si bien podría llegar a servir, es muy difícil acceso. Después, el 0,9%, o sea, casi el 1% de ese 3% que hablábamos en agua dulce, es un agua que es un agua superficial, ¿no es cierto?, en estado líquido, y que a la vez, si tomamos nuevamente este pequeño porcentaje de agua y lo analizamos más en profundidad, vamos a ver que gran parte de esa agua se encuentra en lagos, o sea, el 87% de ese casi 1% de agua del gráfico anterior se encuentra en lagos, que los lagos, obviamente, dependiendo del lugar, están ubicados, digamos, geográficamente, ¿no? Ese otro porcentaje, digamos, de esta agua dulce superficial está en un 11% en pantanos, que también son de difícil, digamos, uso para el ser humano. Y después hay un 2% que está disponible en arroyos y ríos, que es uno de los usos más comunes que utiliza el ser humano para consumo o para riego, ¿no? Entonces podemos ver que el fragmento de agua disponible para el ser humano es muy pequeño, lo cual implica que debe cuidarse muy bien. Después, esta misma información en esta tabla la podemos ver, y vemos dónde está ubicado en el agua, digamos, en distintos compartimientos del medio ambiente. Entonces acá tenemos un 100% del agua. Si lo dividiéramos, ¿no es cierto?, podemos ver justamente lo que veíamos anterior, que en océanos está gran parte del agua disponible en el mundo. Bien, de estas descripciones que vemos ahí en la tabla, vemos que el agua dulce en lagos, que es el agua, digamos, que potencialmente se podría utilizar, aunque generalmente se usa más los ríos, es el 0,007%, y lo que es río vemos que es el 0,0002% del total de agua que hay en el mundo. Y otra agua que es interesante, que vemos que también es un porcentaje muy bajo, es el agua biológica, que es el agua que se encuentra en plantas y en seres vivos, en animales, digamos, presente en estos seres. Entonces, vemos que, uniendo lo que es lagos, que también dentro de los lagos, fíjense, también hay zonas o lagos que son salados. Si tomamos ese porcentaje más el de río, vemos que es muy pequeño y no llega ni siquiera al 0,01% del agua disponible para el ser humano para consumo o riego. Ahora, vamos a revisar, viendo un poco la escasez, ¿no es cierto?, que tiene este recurso. Es importante también revisar qué características o propiedades tiene este elemento. Bueno, algo muy interesante del agua es su densidad, porque la densidad del agua, su mayor densidad, se encuentra a una temperatura particular, a 3,98 grados centígrados. El agua tiene su mayor densidad a una atmósfera, ¿no es cierto? Sería como al nivel del mar. Eh, y si esa temperatura disminuye, la densidad también disminuye. Y si esa temperatura aumenta, la densidad del agua también disminuye. Entonces vemos acá en la curva que se observa a la izquierda, ¿no es cierto?, que a esta temperatura, casi 4 grados, es la mayor densidad. Ahora, eh, un gramo de agua pura a esta temperatura, 3,98, a una atmósfera, quiere decir que ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico. Uh-huh. eh, la medida o la unidad de kilogramos que utilizamos, ¿cierto?, para amasar las distintas cosas, eh, viene del decímetro cúbico, o sea, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de un agua pura a esa temperatura y a esa atmósfera pesa exactamente 1 kilo. Bien, ahora, si yo entonces el agua la disminuyo en temperatura, vamos a ver como gráfico levemente, fíjense que la escala también es muy pequeña. El,
la densidad empieza a disminuir. ¿Qué pasa cuando llega a cero? Bueno, cuando llega a cero, si es un agua pura, ¿no es cierto?, se congela, pasa a otro estado. Y aumenta la temperatura, si aumenta la temperatura, vemos también que la densidad comienza a disminuir, ¿no? En el gráfico de al lado es la misma información, pero en una escala mayor en temperatura, y vemos que es a medida que sigue aumentando la temperatura, el agua sigue, ¿no es cierto?, bajando su densidad hasta llegar a los 100 grados, que es el momento donde cambia también de estado y se transforma en vapor de agua. Ahora, otra característica muy importante del agua es que tiene una capacidad de absorción de la luz diferenciada. Entonces, vemos por ejemplo en el gráfico de la izquierda que en una profundidad donde hay agua, ¿no es cierto?, a más de 70 metros, por ejemplo, en ese gráfico, la incidencia de la luz que viene del sol, que es la luz blanca compuesta, ¿no es cierto?, por distintas ondas, digamos, de luz, vemos que el rojo y la banda roja y la banda, ¿no es cierto?, anaranjada, queda atrapado, es absorbida por el agua, ni bien toma contacto con ella. O sea, entre los 20 metros de profundidad, esta segmento de la luz, ¿no es cierto?, es absorbida por el agua. Y a mayor profundidad van, ¿no es cierto?, absorbiéndose gradualmente las otras bandas de la luz. Ahora, la que mayor profundidad llega, o sea que no es absorbida por el agua, justamente es la banda verde y la banda azul, que llega a mayores profundidades. Por eso es interesante cuando uno dice, ¿por qué el mar es azul, no? Justamente el mar es azul por esta cuestión. ¿Por qué? Porque la luz, toda la otra la otra banda de la luz es absorbida cuando el segmento de verde y azul continúa presente en toda la columna de agua. Y esa es justamente la que nosotros vemos o se refleja en el agua, y vemos, ¿no es cierto?, el mar o zonas, lagos eh, o ríos también de este tipo de color particular, ¿no? Y entonces esta absorción de la luz, por ejemplo, a los 200 metros en una condición, ¿no es cierto?, relativamente clara del agua, llega el 1% de la luz hacia zonas profundas, ¿no? Entonces, en los mares profundos, en los lagos también que son profundos, hay muy poca luz que llega a sectores más profundos de este ecosistema, ¿no? Bueno, y esta diferenciación de lo que es justamente la, la absorción, ¿no es cierto?, del agua con respecto a la luz, también implica que hay una diferenciación de la fauna presente en esta columna de agua, ¿no es cierto? Entonces, hay sectores donde hay algún tipo particular de seres vivos que están más presentes. Por ejemplo, las algas están justamente más presentes en zonas, podríamos decir, más altas, porque necesitan hacer proceso de fotosíntesis particular. Entonces, bueno, este cuadro un poco demuestra de que dependiendo de los seres vivos, ¿no es cierto?, o eh, sean algas o cianobacterias o bacterias fotosintéticas, ¿no es cierto?, van a estar ubicados dependiendo la capacidad de absorción que tengan en esta columna de agua, ¿no? Otra cuestión interesante de lo que es un ecosistema, ¿no?, donde hay un ecosistema acuático, es la productividad que tiene este ecosistema. Existiendo una mayor productividad comparado con la respiración que pueda tener este ecosistema en las zonas más altas, donde ingresa más luz, ¿no es cierto? Hay más productividad en relación a esa respiración. Y a medida que en profundidad uno vaya yendo, esto va cambiando, habiendo un punto, justamente como se marca en el cuadro, de compensación, que es un balance entre lo producido y lo respirado, y más en profundidad, ¿no es cierto?, va a haber una zona donde la respiración de los seres vivos es mayor, ¿no es cierto?, que la productividad que puedan llegar a generar. Y fíjense que la profundidad no es mucho, digamos, o sea, 10 metros, y eh, cambia, digamos, esta relación.
Bien, otro ejemplo también de movimiento, ¿no es cierto?, de los seres vivos con respecto a la luz en estos ecosistemas acuáticos lo ilustra, por ejemplo, este gráfico, ¿no?, donde muestra el movimiento que tiene un zooplancton en el día y también en la noche, considerando una columna de agua en profundidad, ¿no? Y podemos ver que durante el día el zooplancton evita estar en lo que es la superficie del ecosistema, ¿no? Entonces disminuye su presencia justamente evitando la radiación solar, ¿no es cierto?, en exceso, y se encuentra a una profundidad eh, del agua. Ahora, durante la noche esto cambia. Durante la noche, como no hay una presencia, ¿no es cierto?, del sol, estos seres vivos suben hacia la superficie, ¿no?, y disminuyen su presencia en lo que es la profundidad. Bien, otros ejemplos también de movimiento de luz, por ejemplo, son los salmones o los salmonídeos, ¿no es cierto?, que recorren grandes distancias dependiendo de las estaciones del año. Y otros peces también se alimentan, por ejemplo, de zooplancton o de otros seres como fotótrofos móviles, y ellos también entonces van siguiendo de alguna forma pastando, ¿no?, y también tienen una relación indirecta, ¿no es cierto?, un movimiento indirecto con lo que es la luz. Ahora, otra característica interesante del agua es, eh, es la salinidad, ¿no?, y cómo la densidad cambia con respecto a esto. Entonces, en un agua pura, que ya vimos, ¿no es cierto?, la densidad que tiene, a medida que esta agua se va haciendo más salada, la densidad de la misma va aumentando. ¿M? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el gráfico, es una relación directa, o sea, mientras más sal hay, más densidad hay, y vemos que aquí nos marca, por ejemplo, la densidad que tiene generalmente el agua salada de mar, que es un promedio de 3,49% del agua de mar son sales, y el resto, digamos, es agua en sí mismo. Entonces, eh, el agua de mar por sí misma es más densa, ¿no? Y también relacionado con la salinidad, podemos ver que el punto de congelamiento del agua, a medida que el agua es más salado, el punto de congelamiento en temperatura necesita ser menor. Entonces, a mayor, ¿no es cierto?, salinidad, la temperatura del punto de congelamiento tiene que ser más bajo. ¿M? Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico podríamos decir que a, a el agua salada que está, ¿no es cierto?, en este sector, ¿no es cierto?, 3,45% de si el agua es, de sal, digamos, está compuesta por sal, va a necesitar menor a 1 grado centígrado para poder congelarse, ¿no? La mayoría, ahí como dice la imagen, la mayoría de los organismos tienen en el medio interno sales del 1%. ¿Tá? El agua de mar, como vimos, es de 3,4%. Y hay seres que viven, digamos, o sea, ¿no es cierto?, los peces, y hay toda una fauna en el océano, pero a mayor salinidad, a una salinidad, por ejemplo, un 6%, prácticamente no puede haber ningún ser vivo. Hay casos excepcionales, sí, que viven, digamos, en condiciones mucho más saladas, pero es muy extraño. Eh, Respecto también con la sal, dependiendo de la cantidad de sal, un ecosistema podría llegar a tomar, ¿no es cierto?, o se clasifican con distintos nombres, ¿no? Entonces, hay los arroyos y los ríos son de agua dulce con muy baja salinidad. Podemos ver en esta tabla que a medida que vamos bajando vemos cómo los ecosistemas son más salados. Fíjense, por ejemplo, los estuarios, que son zonas de contacto de los arroyos con el mar, o sea, son zonas que tienen contacto agua salada del mar, eh, tienen, ¿no es cierto?, una salinidad intermedia, una salinidad, un porcentaje de salinidad de un 1%, pueden llegar a tener, digamos, y esto también está muy regido por la marea que traiga el mar cuando empuja agua de mar hacia adentro, o también por la marea disminuye y entra más agua, digamos, del arroyo. Eh,
Fíjense en estos distintos ecosistemas. El mar muerto es al final de la tabla, tiene un 15% de salinidad, o sea, es hipersalina. Ujú. Y podemos ver en la imagen, ¿no es cierto?, que como es tan densa, la flotabilidad es mucho mayor, ¿no? Y también en sectores se pueden encontrar, por ejemplo, en el Mar Muerto, zonas, ¿no es cierto?, donde encontramos cubos, ¿no es cierto?, de sodio eh, perfectos. Después, otra característica interesante del agua es que a medida que la temperatura del agua aumenta, el contenido de oxígeno disuelto en la misma disminuye. O sea, a mayor temperatura, menor oxígeno disuelto. Lo que eso tiene un impacto directo en, em, en los seres vivos, digamos, que habitan estos lugares. Fíjense, por ejemplo, que a nivel legal el límite, ¿no es cierto?, que pueden vertir las empresas en líquidos o desechos o efluentes, digamos, del, de la industria, no puede ser mayor a 45 grados. Si es mayor, se estaría justamente eh, afectando el ecosistema y justamente tiene relación con esto, ¿no?, con la temperatura y el oxígeno que en ella hay. Y podemos ver muchas veces cuando hace mucho calor en Misiones, por ejemplo, o en la región en general, aparecen también muchos peces muertos. A veces se les asocia también a alguna descarga de agroquímico, algún tipo de contaminación, pero muchas veces está dado también por la temperatura que llega a tener el agua y esta disminución de oxígeno. No quita que en algunos casos sí puede hacer algún tipo de contaminación que no se está viendo, ¿no? Por eso es importante hacer análisis de agua y ver qué está ocurriendo particularmente con ese ecosistema, ¿no? Pero puede estar, ¿no es cierto?, relacionado con este aumento de temperatura. Bueno, todas estas características un poco que hablamos del agua y que tiene muchas más, por supuesto, tienen una directa relación, ¿no es cierto?, con la evolución que han tenido las especies vegetales con esto, ¿no? Porque las especies vegetales han necesitado en evolucionar, ¿no es cierto?, eh, una herramienta, una de las claves, digamos, es poder manejar este recurso. Entonces este gráfico está muy interesante porque podemos ver desde las plantas más básicas hasta especies mucho más evolucionadas, ¿no es cierto? Como ya tenemos las gimnospermas, las angiospermas, ¿no es cierto? Han ido generando características que les permiten manejar mucho mejor el recurso agua. ¿M? Entonces, las primeras, por ejemplo, estaban no tenían una capacidad de retención del agua, entonces estaba muy relacionado, como decíamos, por ejemplo, a la salinidad que hubiese en ese momento, a las características en sí. Las especies, digamos, más evolucionadas ya tienen la capacidad de administrar mejor, ¿no es cierto?, este recurso. Incluso las plantas, digamos, más evolucionadas ya tienen vasos que permiten también el traslado del agua eh, a sectores más de forma más rápida, más eficiente, ¿no es cierto?, y a más distancia, digamos, dentro de las plantas. Bien, ahora, lo siguiente es respecto al ciclo del agua. Vamos a hacer una revisión general porque es un tema muy conocido, ¿no? Sabemos que el ciclo del agua es uno más de los ciclos que tiene la Tierra. La Tierra tiene distintos tipos de ciclos que a lo mejor vamos a ir viendo más adelante: ciclo biogeoquímico, ciclo de las rocas, etcétera. El ciclo del agua particularmente tiene, digamos, la característica que va pasando en los distintos estados del agua, ¿no? Entonces vemos que la precipitación que cae en el continente cae en forma de precipitación, y esta a la vez escurre por la superficie hasta el mar. Entonces, una vez que se evapora, ¿no es cierto?, se transforma en nube y nuevamente precipita, ¿no? Tenemos un ciclo largo que es un poco el que le estoy describiendo, que va desde los continentes hacia el mar, evapora, etcétera. Pero también hay ciclos cortos que se pueden dar en el continente como en el mar, que el agua evapora
y precipita en el mismo lugar, ¿no? En zonas tropicales, por ejemplo, se da mucho esto, ¿no? Ahora, en rasgos generales, se sabe, ¿no es cierto?, que en los océanos evapora más agua de la que precipita. ¿Y dónde va esa agua que extra, digamos, que se evapora? Justamente va hacia los continentes. O sea, el abastecedor de agua, podríamos decir, a los continentes es el océano. Entonces, en este gráfico están los tres compartimientos, grandes compartimientos donde está distribuida el agua: océanos, atmósfera y continente. Cuando el océano, cierto, evapora esa agua, una parte importante de esta agua queda en el mismo océano, precipitando en este ciclo corto que le decía. Los valores que están indicados acá están en miles de kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, esta evaporación que sobra, ¿no es cierto?, va hacia el continente y precipita. Y en el continente, entonces, precipita más de lo que evapora. ¿Está? Bien. Ahora, si miramos un poco a nivel latinoamericano, un poco el ciclo del agua, vemos que no es igual, obviamente, en cada lugar. Hay regiones que tienen características distintas, ¿no? En Misiones, por ejemplo, la característica de Misiones es que gran parte, o sea, toda el agua que viene a la provincia, que circula a la provincia, viene de precipitaciones en agua, o sea, 100% es agua que cae a través de las precipitaciones, y esta a través de sus arroyos va circulando, ¿no? Pero tenemos otros sectores, por ejemplo en Argentina, donde está la cordillera de los Andes, donde además de la precipitación, gran parte del abastecimiento de agua de este ecosistema que está más abajo de la cordillera viene del deshielo. ¿M? En periodos donde aumenta la temperatura, este deshielo produce agua, y este proceso es clave para los ecosistemas que están más abajo, digamos, y que aprovechan este recurso, incluyendo al ser humano, ¿no es cierto? En esto, particularmente, por ejemplo, en la zona de Mendoza se usa, hay un conflicto muy grande justamente para usar este recurso que viene de los deshielos para producción agrícola, ¿no? Ahora, si miramos la cordillera de los Andes, vemos también que la distribución de precipitaciones de lluvia es distinto dependiendo del lado que se esté de la cordillera, porque gran parte, o sea, toda el agua que viene de ese sector viene justamente desde el océano a través de los vientos del oeste, que chocan con esa cordillera y precipitan gran parte del lado chileno. Una parte de esa agua, ¿no es cierto?, cae en forma de hielo. Otra parte pasa un poco hacia la cordillera, ¿no es cierto?, argentina, precipitando también en forma de agua o hielo. Pero gran parte de esa humedad queda justamente en el sector oeste de la cordillera. Por eso el sector argentino es más frío, ¿no? Acá abajo, por ejemplo, podemos ver un poco esta descripción. En la zona chilena, por ejemplo, hay una precordillera que ya hace una captación de agua que viene del océano, tiene un valle central, y la cordillera de los Andes, que es mucho mayor, que es una gran captadora de agua, y cuando pasa, digamos, del lado argentino, disminuye esta cantidad de agua a precipitar, ¿no? Entonces, dependiendo de donde uno esté, el ciclo del agua va a ser distinto, ¿no? Bien, yo dije hace un segundo que en Misiones la única fuente de agua es a través de lluvias. Pero bueno, hay casos excepcionales, por ejemplo en Oberá, Alén, todo ese sector, hubo una nevada, digamos, intensa que cayó en 1965, el 20 de agosto, que hay registro, digamos, de este evento. Son eventos particulares que ocurrieron en la provincia. En la zona más alta de la provincia, San Pedro, Irigoyen, también ha pasado, digamos, precipitaciones a través de nieve un poco más frecuente. Pero en esta zona, además al sur, es muy raro, y bueno, eso fue un acontecimiento especial. Pero podríamos decir que en la provincia de Misiones eh, la mayoría de la disponibilidad de agua viene justamente en forma de lluvia. Bien, una reflexión nada más. Siempre es importante destacar eh, la importancia que tiene el ecosistema boscoso en lo que es la regulación
del agua, ¿no? Sabemos que el ecosistema boscoso funciona como una esponja que libera lentamente las precipitaciones que caen sobre el mismo, ¿no es cierto? Y es interesante esta reflexión porque siempre pensamos, bueno, ¿cuánta agua produce un bosque, ¿no? O qué característica tiene un bosque para producir X cantidad de agua. Esa es una gran incógnita, ¿no? Pero también se puede pensar de otra forma, es decir, cuántas hectáreas de bosque nativo producen 1 kilogramo de peces, ¿no? Un poco resaltando todo este ciclo, ¿no es cierto?, ecológico que está interrelacionado, no solamente es el agua y el bosque, sino también todo lo que está relacionado con eso, digamos, y el bosque también de producir agua produce, ¿no es cierto?, podríamos decir que produce peces, ¿no? O que la cantidad de bosque necesario para mantener una cantidad X de agua circulando también está relacionado con sus seres vivos, ¿no? Bien, para ir terminando, vamos a repasar lo que es, vamos a contar lo que es la limnología, que más que nada es el uso del agua, ¿no es cierto?, que ha tenido el ser humano. Y si miramos en la historia, vemos que ya los chinos hace 5.000 años atrás manejaban, ¿no es cierto?, el agua para hacer cultivos de arroz. Los mayas también tienen antecedentes, ¿no es cierto?, de tener canales con peces, ¿no es cierto?, y plantas acuáticas, manejarlas. Y también a la llegada de los europeos, los incas, por ejemplo, tenían canales y terrazas donde circulaba, digamos, agua y movían hasta 1,5 kilómetros este recurso. ¿M? También hay culturas como por ejemplo los juros, que son muy antiguas en América Latina, que hasta la actualidad viven en una simbiosis, se podría decir, en el lago Titicaca, donde ellos viven sobre balsas flotantes y que tienen un gran conocimiento del ecosistema, porque viven, o sea, permanentemente viven ahí. Eh, un poco destacar esto es que el ser humano probablemente ha estado ha estudiado el ecosistema de distintas formas a lo largo de su historia, ¿no? Por ejemplo, los guaraníes en la provincia de Misiones usaban lo que son los ríos y arroyos para moverse y eran sectores estratégicos porque de alguna forma eran las carreteras que ellos tenían para circular y tenían un amplio conocimiento también, ¿no es cierto?, de la producción de alimentos, de los alimentos que le pudiese dar y también de formas estratégicas relacionadas con lo que es la guerra. Entonces también tenían un amplio conocimiento de estos ecosistemas en la provincia. Entonces, podríamos, o sea, la limnología de alguna forma entonces es la rama de la ecología que estudia estos ecosistemas acuáticos dulces, de agua dulce en el continente, ¿no? Estos ecosistemas continentales como lagos, arroyos, lagunas y bañados son los que principalmente estudia. Pero también dentro de la limnología entran lo que son los estuarios y los acuíferos. Los estuarios son zonas intermedias con la oceanografía, ya que están, ¿no es cierto?, muy prontos al mar y es una zona intermedia. Y los acuíferos también son otra rama, digamos, de la limnología, o capaz que no sé si se podría dividir, no sé, pero que son justamente el agua subterránea que se encuentra, ¿no es cierto?, que se encuentra disponible o no disponible en sí mismo porque es de muy difícil acceso, también tiene sus estudios particulares. En sí mismo la limnología es muy compleja, por eso se habla de que es una disciplina multidisciplinaria porque intervienen muchas otras ciencias relacionadas a lo que es justamente la química del agua, la biología, la geología, etcétera. Entonces es también muy apasionante, digamos, para las personas que estudian esto, ¿no? Podríamos definir, hay, como en todo aspecto de la ecología, para definiciones hay muchas distintas ramas. Acá me gusta una definición que es el estudio de las relaciones funcionales y de la productividad de comunidades de agua dulce y la manera como afectan, ¿no es cierto?, el ambiente físico, químico y biológico, un poco la interacción, ¿no es cierto?, de los seres vivos en este ambiente, ¿no? También se dice, además de limnología, podríamos hablar de la eh, ecología de agua dulce, pero también cuando uno habla de ecología de agua dulce se deja de lado lo que son los ecosistemas salinos,
que también son estudiados por la limnología porque están en el continente. En el continente también tenemos ecosistemas de agua, ¿no es cierto?, que son salados, ¿no? Lagos, principalmente lagunas o lagos que son salados, ¿no? Eh, También están un poco una zona intermedia, también más en realidad de la oceanografía, que son las aguas epicontinentales, que son las que están sobre la plataforma, pero eso directamente ya es de la oceanografía. Bueno, y algunos otros términos también que se usan, ¿no es cierto?, en esta disciplina. Ahora, dentro de esta disciplina que es la limnología, hay otros estudios particulares que se hacen o ramas, ¿no es cierto?, de estos estudios, que hay un poquito están listados, eh, que son interesantes y que dependiendo del objetivo o la finalidad del estudio se aplican y utilizan, ¿no? Sedimentología, ¿no es cierto?, el estudio justamente de los sedimentos y la geoquímica que tienen los lagos o lagunas, son muy interesantes para reconstruir lo que es, por ejemplo, la flora que hubo en algún momento en sectores alrededor de estos ecosistemas acuáticos, y también la diversidad que hubo de especies también en estos ecosistemas. eh, Paleolimnología, limnología lacustre, de lagos salinos, particularmente es una rama que estudia los lagos salinos, los cráteres, bueno, etcétera. O sea, hay una gran variedad, y por ejemplo abajo destaqué un poco lo que es la hidrogeología, que es justamente el estudio de estos acuíferos que le decía hace un rato, ¿no es cierto?, del agua subterránea. Con eso estamos terminando, así que espero que les sea de utilidad.